Gracias a los organizadores por esta invitación y a los presentes por el estoicismo con que se han aguantado tantas mesas. Estos son temas densos, no los podemos absorber en 15 minutos, pero quiero llamar la atención sobre el vector que hemos propuesto nosotros en la Asamblea Constituyente, como convocando a las ciudadanas y a los ciudadanos a demostrar el poder que tienen, los derechos que tienen, más fuerte. En una Asamblea Constituyente podemos aglutinar fuerza, cambiar la correlación de fuerzas que hoy día sigue siendo ampliamente favorable al gran capital extranjero, a las cúpulas militares, a los Mosdey, al Mercurio, a los grupos económicos internos, a lo que se denomina los poderes fácticos, que están muy por encima de todos los diputados y todos los senadores juntos. Para entrar en esta perspectiva, quisiera destacar la contradicción profunda que existe en el principio de autodeterminación, en el principio de soberanía popular, es decir, de todo aquello que en el papel existe, de que los chilenos y las chilenas podemos decidir nuestro propio destino, con la realidad fáctica de 2 siglos, donde prácticamente desde Portales, con el primer empréstito que solicitó al Imperio Inglés, hasta nuestros días, Chile ha sido una colonia o una neocolonia. Entonces, el principio de la autodeterminación, el principio de la soberanía y la idea de democracia son incompatibles cuando existe una dominación externa tan relevante como que en Chile más del 66% de lo que se produce materialmente está en manos de capitales extranjeros. ¿Pero qué soberanía? ¿Qué democracia? ¿Qué autodeterminación? Si más de los 2/3 del cobre que producimos va sin impuestos a manos extranjeras y después compramos armas, compramos insumos, maquinarias que tienen nuestro cobre, por el cual pagamos 60 veces el precio que pagaríamos si esas maquinarias, esos equipos los produjéramos en Chile. De manera que esta contradicción entre el derecho a dirigir la sociedad chilena por parte del pueblo y la realidad de una dominación del 1% de una oligarquía respecto de cuya inmoralidad, de cuya crueldad, de cuya falta de escrúpulos, yo creo que no vale la pena que hablemos hoy, es lo que está hoy día latente en la coyuntura que estamos enfrentando. Yo quiero tomar distancia del título del panel, ¿no? Porque por analizar la coyuntura electoral nos podemos enredar en los vericuetos de los porcentajes de los candidatos y de las candidatas de las encuestas, en circunstancia que, habiendo esta realidad de control material de nuestra economía por potencias extranjeras, de control oligárquico de que en realidad no es el 1%, el 0,1%, que tiene el control de más del 40% de todo del Producto Interno Bruto, de que el grupo Paulman, el grupo Lutz, el núcleo Angelini, tienen más poder que todos los diputados, todos los senadores juntos. Esta realidad que el Opus Dei tiene más importancia que los partidos políticos. Esta realidad que el Mercurio fija la pauta del presidente de la República, de los demás diarios, que los 5 canales de televisión transmiten literalmente el mensaje del gobierno de los Estados Unidos y de la reacción latinoamericana. Todo eso es un cerrojo. O sea, nadie puede pretender que con esa realidad fáctica hoy día ganemos las elecciones, o que si ganamos las elecciones eso tenga alguna importancia, porque con el 20% no hacemos nada, pero con el 70% tampoco hacemos nada. El presidente puede ganar con el 70% de los votos y no va a tener el quórum parlamentario para modificar la Constitución que le permitiría recuperar el cobre, recuperar el agua, recuperar los fondos previsionales, recuperar el fondo marino, la capacidad de la industria pesquera nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de lo relevante que hay que hacer para cambiar el modelo económico se puede hacer sin cambiar la Constitución y el quórum de 4/7
que hoy día, según la Constitución de Pinochet y Lagos, es obligatoria. Aparte de esta visión jurídica, quisiera sostener también una dimensión ética. ¿Por qué no tener asamblea constituyente? ¿Por qué, si toda América Latina hizo asamblea constituyente, somos el único país del continente que en toda su historia no la ha tenido? ¿Por qué, si todos los países que eliminaron de alguna u otra forma las dictaduras también eliminaron la institucionalidad de la dictadura, menos en Chile? ¿Acaso somos menos válidos? ¿Acaso tenemos menos capacidad intelectual? ¿Acaso nuestro pueblo tiene menos capacidad de crear opinión, de estudiar, de pronunciarse sobre los grandes problemas nacionales, menos que los brasileños, menos que los argentinos, menos que los venezolanos, menos que los bolivianos? Aquí hay un tema ético profundo. No se cita, no se convoca, no se le da la pasada a la Asamblea Constituyente, porque allí radica el peligro de que el pueblo intervenga, de que el pueblo se informe, que el pueblo opina, que el pueblo tome en sus manos el destino de la nación. Y por lo tanto, no tienen ningún asco lo del bloque duopólico de la Concertación y de la Alianza por Chile en mantener el país 20 años con la misma Constitución de Pinochet, perfeccionándola y haciéndola cada día más reaccionaria y más antidemocrática. Este concepto que destiló Michelle Bachelet ahí en el bosque, de que no alcanzamos a hacer todo lo que queríamos o que cometimos algunos errores, nosotros no la estamos juzgando por lo que no hizo a la señora presidenta, ni a ella, ni a Lagos, ni a Frei, ni a Erwin. Los estamos juzgando por lo que hicieron, porque entregaron el cobre que ni Pinochet se atrevió a entregar, entregaron el agua que ni la dictadura se atrevió a entregar, traicionaron todo lo que le prometieron al pueblo entre los años 80 y 90. ¿Y por qué? ¿Por qué si Frei Montalva en el Teatro Caupolicán en 1980 comprometió una asamblea constituyente tras la caída de la dictadura? ¿Por qué si la democracia cristiana en su documento Una Patria para Todos comprometió una asamblea constituyente y los juristas demócratas cristianos en el grupo de los 24 durante 10 años realizaron todos los estudios para generar una asamblea constituyente y una nueva constitución? ¿Por qué si los radicales, los socialistas, los comunistas, los miristas, todos los sectores antipinochetistas dijimos fuera la constitución, fuera el modelo económico y fuera Pinochet? Nunca, nadie planteó que Pinochet era el único objetivo, que la salida de Pinochet resolvía el fin de su régimen, de su economía, de su institucionalidad. Ni un colegial habría aceptado eso. Pero, señor moderador, ¿sería posible que apagaran los celulares? Por favor, hacemos el llamado, revisen sus celulares y apáguenlo, en respeto de las presentaciones. Entonces, la salida de Pinochet para cualquier chilena o chileno era la salida de su constitución y de su modelo económico. Eso está escrito, no requiere mayor demostración. ¿Por qué entonces el 11 de marzo del 90 asume Erwin y hace todo lo contrario? Profundiza el modelo económico, porque los grupos económicos que hoy día controlan el país construyeron su acumulación originaria capitalista con la Concertación, no con Pinochet. La gran riqueza acumulada se hace con la Concertación. La gran desigualdad se profundiza con la Concertación. Pinochet hizo un trabajo sucio, la tortura, el crimen, el desaparecimiento, la corrupción militar. Pero el nuevo modelo económico, la nueva acumulación capitalista se hace con la Concertación. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros, los que luchamos contra la dictadura, no triunfamos. Ahí está el punto. Nosotros no llegamos a la moneda. Los que hicimos las barricadas, los que hicimos la resistencia, los que tiramos Miguelitos, los que hicimos transmisiones radiales, no llegamos a la moneda. Llegaron a la moneda los civiles que escogió el Departamento de Estado norteamericano dentro del Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, para darle garantías a Lux, a Angelini, a la Fed Dodge, a la Billiton, a las transnacionales, al ejército y al Opus Dei, y especialmente al sumo sacerdote que organizó todo esto, Harry Barnes, embajador de Estados Unidos en Santiago,
que fue el jefe político, orgánico, logístico de la concertación. Logístico digo porque si Estados Unidos puso 40 millones de dólares, según el informe Church, para derrocar a Allende, puso 200 millones de dólares para instalar a Ewing, para sacar a Gabriel Valdés de la presidencia del Partido Demócrata Cristiano, para disolver la Asamblea de la Civilidad y para imponer elementos corruptos, arribistas, mediocres, en los cargos de diputados, senadores y ministros, para que fueran figuras totalmente manipulables para el poder económico transnacional que se instaló en Chile a partir del 11 de marzo del 90, y no antes. Y no antes. El 11 de marzo del 90, el capital extranjero controlaba el 17% del Producto Interno Bruto, hoy controla el 68%. El 11 de marzo del 90 controlaban el 7% del cobre, hoy controlan el 72% del cobre. De manera que en ese escenario hoy día nos enfrentamos. Una enorme inmoralidad. Todo lo que se le dijo al pueblo para canalizar el sentimiento antidictatorial y antipinochetista pasó a ser letra muerta y se impuso el designio profundo del capital extranjero. No el de Pinochet. Pinochet era un mamarracho, era un peón, era un tonto útil de los poderes fácticos. Sacándolo a él, asegurándole los negocios a su familia, protegiéndole al núcleo duro de la inteligencia militar, me refiero a los servicios de información del ejército, no a la DINA, porque aquí todo el pato lavado lo podemos encontrar, y la DINA y el comando conjunto, pero quedó intacto el aparato de inteligencia del ejército, que es el que realmente hoy día controla la seguridad del Estado. De manera que en ese sentido nos encontramos ante una correlación de fuerzas en que los que eran poderosos con Pinochet hoy día son 60 veces más poderosos. Y frente a eso yo no voy a cometer la irresponsabilidad de decirle que vamos a ganar las elecciones, que vamos, y que cuando yo sea presidente, entonces voy a nacionalizar el cobre, voy a recuperar los fondos de la AFP, y que los derechos de la mujer, y que los derechos de los mapuches, y todos los derechos conculcados. Eso es pura demagogia. No puedo hacer nada de eso porque el presidente de la República no es el zar, no es el emperador de Chile, es apenas el presidente. Es un administrador y su poder se relativiza absolutamente al lado de los poderes fácticos. Y en segundo lugar, porque si controlan el Mercurio, la tercera, la cuarta, la televisión, las radios regionales, y tienen múltiples mecanismos para tener embobadas a millones de personas con la basura televisiva, la farándula, el fútbol y todo lo demás, yo no creo que con los 80 millones que consigamos, con la plata que consigamos, podamos revertir la situación como para ganar las elecciones. Pero sí, teniendo unas candidaturas a diputados, a senadores y presidentes en la papeleta, por Dios que les podemos hacer daño. Por Dios que les podemos complicar la vida. Yo voy a poner un solo ejemplo. Probablemente muchos de ustedes han oído hablar de la cuarta urna. Nosotros inventamos este cuento de la cuarta urna por joder. Para que haya cuarta urna se necesita 4/7 de los 150 diputados y senadores. 100 y tantos votos. ¿De dónde vamos a sacar eso? Pero por joder propusimos la cuarta urna, redactamos un proyecto de ley y se lo mandamos a los diputados y senadores. El día 3 de septiembre, cuando mandamos esa carta, teníamos 0 diputados y senadores apoyando la cuarta urna. Y, por lo tanto, la idea de Asamblea Constituyente. Gracias a esa maniobra que hicimos ahí publicitaria, 25 parlamentarios dijeron sí, queremos Asamblea Constituyente y estamos dispuestos a promover un proyecto para que el Congreso Nacional autorice un plebiscito en una cuarta urna en las elecciones del 17 de noviembre en el que el pueblo se pronuncie por una Asamblea Constituyente o por conservar la actual Constitución. Obvio, absolutamente obvio, pasó lo que tenía que pasar. El proyecto entró a trámite y ahí está durmiendo. La Comisión de Legislación y Justicia del Senado tiene 4 votos contra la Constituyente y 1 a favor. Ni una posibilidad. Pero el daño que le hicimos con la propaganda de la cuarta urna fue tal que empezaron a subirse al carro de la Asamblea Constituyente uno tras otro dirigentes políticos que habían sido sumamente conservadores y para darle una imagen
de amplitud al movimiento estudiantil, al movimiento obrero, al movimiento mapuche, empezaron a decir que ellos también querían asamblea constituyente. Cambiaron de opinión. Y como cambiaron de opinión y empezaron a aparecer los artículos de prensa y las manifestaciones, la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, los dos principales traúnes de las comunidades mapuche y múltiples organizaciones ambientales de derechos humanos, entonces en ese momento, después de 10 años, el Mercurio salió del silencio, rompió el hielo, terminó su cerco informativo sobre el movimiento por la Asamblea Constituyente y atacó. 9 editoriales nos ha dedicado el Mercurio, condenando el movimiento por la Asamblea Constituyente. ¿Por qué destaco esto? Porque después que el Mercurio dijo que esto era el demonio mismo, inmediatamente se pronunció los peones del Mercurio. El primer peón del Mercurio fue José Miguel Insulza. Desde su alto cargo de la OEA atacó la Asamblea Constituyente. 2 días más tarde, 4 días después que lo hizo el Mercurio, Camilo Escalona, que estábamos fumando opia. Después, Gutenberg Martínez. Una vez que habla el Departamento de Estado, inmediatamente tiene que hablar obligatoriamente Gutenberg Martínez, ¿no? Genaro Arriagada. Y así todos los correveidiles de las clases dominantes empezaron a estigmatizar la Asamblea Constituyente. Pero al mismo tiempo, ese enfrentamiento vertical entre los que queremos soberanía, autodeterminación y por lo tanto exigimos Asamblea Constituyente y aquellos que quieren mantener el status quo a como dé lugar y por lo tanto se niegan a cambiar la Constitución o quieren cambiar la Constitución entre gallos a medianoche con una resolución del Congreso Nacional a espaldas del pueblo, ese enfrentamiento se agudizó a tal nivel que después de 5 años de silencio, nada más que anteayer, la propia señora Bachelet empieza a decir: voy a nombrar un grupo que estudie ese tema de la constituyente. Es que dice, esa cuestioncita de la constituyente, ¿eh? Esa cosa menor. ¿Ustedes creen que hizo una gran reflexión filosófica? No. Las bases de los partidos de la concertación les están golpeando la mesa todos los días y exigiendo la Asamblea Constituyente, porque es un movimiento histórico. Y aquí quiero defender la idea de que esto no es una utopía, esto no es una cosa inviable, inaccesible, no es pensar en el siglo XXV, no. Nosotros, desde la época de Camilo Enríquez, tenemos, en 1812, tenemos una fuerza histórica que va generando las condiciones para la soberanía popular. Desde 1828, de la 29, de la Batalla del Icay, hasta nuestros días, tenemos la dictadura oligárquica, es cierto, pero nunca esa dictadura oligárquica ha sido verdaderamente hegemónica. Nunca ha conquistado la paz social. Siempre ha tenido un pueblo rebelde, siempre ha tenido grandes protestas, grandes movilizaciones. Y no tenemos tiempo en este foro, pero quiero destacar en particular la de Arcos y Bilbao, la Revolución de la Igualdad de 1851, la insurrección armada, los mates, los gallos, de 2 meses en Coquimbo y Copiapó, la lucha de los movimientos obreros en el norte, las más de 40 masacres que hubo en 50 años del desarrollo de la industria salitrera, y hasta llegar a 1920, que es el momento culminante en que se une el movimiento obrero, se une la intelectualidad muy influida por el Grito de Córdoba, se une la FES, ya que estamos en un recinto con muchos estudiantes universitarios. La FES, presidida por Eugenio González Rojas, fue señera en salir a la calle, unirse con el movimiento obrero y unirse con el movimiento militar revolucionario que encabezaban Carlos Ibáñez y Manuel Quiroga. Esa alianza es la que le hizo una grieta profunda a la dominación oligárquica, hizo el ruido de sable en 1924 y obligó entonces al cambio de la Constitución de Portales, que ya llevaba 90 años de vigencia. Quiero destacar este punto. El cambio de la Constitución o el cambio del régimen no puede ser obra de los izquierdistas, de los marxistas, de la pura clase obrera, de los que tienen una visión antisistémica, de los que tienen una visión antiimperialista, de los que tienen una visión dialéctica, materialista de la sociedad.
es una lucha de mayorías, no es una lucha de vanguardias iluminadas. Todos los que nombré anteriormente juegan un rol muy importante, pero sin mayorías como las que se crearon entre 1920 y 1925, Arturo Alessandri no habría podido cambiar la Constitución portaliana. ¿Y por qué la cambió en definitiva? Porque los generales del ejército, escúchenlo bien, los que derrocaron a Alessandri en septiembre del año 24, en su primer documento público dicen que ellos han llegado al gobierno no para quedarse en el gobierno, sino que para llamar a una asamblea constituyente que genere las bases de una nueva institucionalidad democrática, de acuerdo con los tiempos, dicen ellos, ¿no? Esa junta militar fue derrocada 5 meses después, en enero del 25. Y la nueva junta militar, donde había claros elementos marxistas, como Marmaduke y Groves, proclama como primera tarea, ellos dicen, traemos a Arturo Alessandri de vuelta al gobierno. ¿Pero para qué? Para que convoque a una asamblea constituyente. Es decir, esto de la asamblea constituyente no lo inventamos un grupo de voluntaristas, de mesías, ¿no?, de aventureros. Estamos haciéndonos eco de un clamor del pueblo chileno que se arrastra por toda la historia. Dentro de las limitaciones de la legalidad oligárquica, el pueblo chileno logró conquistar espacios muy importantes. Cuando Allende fue diputado al 36, las mujeres no votaban. ¿Era democrático el sistema chileno del año 36? ¿Era democrático el sistema electoral que eligió a Pedro Aguirre Cerda presidente de la República sin el voto femenino? ¿Sin el voto analfabeto? Por cierto que no era democrático, pero ellos supieron usar esa arma trucha para levantar una presión social en medio de la crisis mundial capitalista e industrializar Chile, crear la Corfo, darle la prioridad al Estado en la educación y generar un cambio económico, social y cultural cuyos efectos son conocidos hasta nuestros días, o sea, impactaron el resto de la historia de Chile. Por lo tanto, tenemos acá una visión desde el punto de vista del derecho, de la autodeterminación de los pueblos, desde el punto de vista ético, porque esto es lo que se acordó para poder echar a Pinochet, y desde el punto de vista histórico, que nos permite decir que sí, amigas, amigos y compañeros, somos mayoría los que queremos recuperar el cobre. Hay más de 40 encuestas que lo atestiguan, 65, 70, 75% de los chilenos que quieren que el cobre vuelva a ser 100% del Estado. Somos mayoría los que queremos terminar con el saqueo de los fondos previsionales en manos de un grupo de usureros, de especuladores que dirige Willy Arthur. Somos mayoría, el 90% de los cotizantes en la AFP quieren terminar con ese sistema. Somos mayoría los que no queremos una educación para reproducir las desigualdades sociales y los privilegios de la élite. Somos mayoría. No solo son los estudiantes que desfilan, son sus padres, sus apoderados, sus maestros, los vecinos de las escuelas, de los liceos, de las universidades, los exalumnos. Somos mayoría los que queremos la unidad latinoamericana y no ser los tontos útiles de los Estados Unidos con tratados de libre comercio que perjudican el interés nacional. Somos mayoría los que queremos recuperar el agua. Todo esto está acreditado en encuestas de opinión absolutamente persistentes durante los últimos 6 o 7 años. Sin embargo, el 90% de los actuales diputados y senadores están contra la estatización del cobre, están contra la recuperación del agua, están contra modificar el sistema de AFP, están contra modificar la situación del lucro en la educación, etc. Es decir, lo que el pueblo piensa es una cosa y lo que los parlamentarios y el sistema político es otra cosa. ¿Cómo vamos a resolver esa contradicción? Lo pregunto de buena fe. Lo pregunto de buena fe porque hay gente que dice, bueno, ya que esa cúpula del Estado no representa al pueblo, entonces, bueno, busquemos tanques y aviones y metralletas y generemos una situación de confrontación militar armada para destruir el aparato del Estado burgués. Me lo han dicho en foros universitarios a mí varias veces. Yo les digo, mire, en América Latina hubo 40 intentos de ese tipo.
y personalmente conocí a cientos de los compañeros que cayeron en esos intentos, y el resultado de América Latina, el cambio que ha ocurrido en América Latina, es precisamente porque después de fracasados sus intentos uno a uno, con miles y miles de grandes, heroicos y brillantes intelectuales y luchadores por la emancipación nacional, después de eso lo que permitió abrir campo a las luchas sociales, a la democratización, fue la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela, la victoria electoral de Evo Morales en Bolivia, la victoria electoral de Correa en Ecuador y otros triunfos que no son tan radicalmente antisistema, pero que sí han salido al frente de las políticas neoliberales imperantes en su país. Fue el derrumbe del modelo neoliberal a nivel mundial. Esa economía que hizo pedazos a Argentina, que hizo pedazos a Venezuela, que hizo pedazos a Ecuador y que todavía no hace pedazos a Chile porque el cobre está a $4.50 y ahí hay un plus, hay un colchón, pero Chile camina hacia el pantano en este modelo económico. Si nosotros sabemos que el neoliberalismo ha hundido no solo América Latina, ha hundido al mundo, ha hundido a Estados Unidos, ha hundido a Europa, no podemos seguir aceptando la Constitución que a nivel mundial consagra como el becerro de oro al capital transnacional. Esta Constitución hay que echarla abajo no solo por razones éticas, jurídicas, históricas, hay que echarla abajo porque nos lleva maniatados a un precipicio, a una catástrofe. Y por lo tanto tenemos que juntar fuerzas con mayorías, no mayorías electoreras, no es que nos vamos a unir con los UDI, con Renovación Nacional, no, con la gran mayoría que deplora a los partidos políticos, que sobre el 85%, 90%, con la gran mayoría que no quiere saber nada con el actual Parlamento, con la gran mayoría que tiene derechos que defender, pero no encuentra que esos derechos sean defendidos por los actuales partidos parlamentarios. Obviamente que Igualdad y otras organizaciones en gestación, que están en periodos preliminares de su desarrollo, no caben en esta descalificación. Pero el aparato partidista que se institucionalizó el año 90 se ha dedicado a recibir las migajas del banquete de los grandes grupos económicos y de las transnacionales del cobre, y no podemos permitirle a esos correveidiles de los poderes fácticos que hoy día se pongan una ropa que quiere Asamblea Constituyente y que se cambien de imagen, de que quieren terminar con la gratuidad de la educación o acercarse al pueblo y terminar con toda esta corrupción parlamentarista que avergonzaría a cualquier país moderno del mundo. De manera que aquí se trata de crear un instrumento nuevo, generar una fórmula, como en un país que tuvo gente tan inteligente, tan precursora de un camino propio, no vamos a descubrir entre todos una forma, un mecanismo, una estructura, una identidad que nos una a todos. Nosotros hemos recorrido el país, hemos estado en los países donde hay chilenos exiliados aún, y les podemos decir con toda transparencia, en favor de la Asamblea Constituyente están los mapuches, está la contradicción de los pueblos originarios con el Estado chileno. En favor de la Constituyente están los luchadores por el ambiente, por la ecología, por el rescate de la madre tierra. En favor de la Asamblea Constituyente están los defensores del cobre, están los que defendemos una educación laica, gratuita, estatal, están todos los chilenos que aspiran a un proyecto de desarrollo nacional. La Concertación y la Alianza por Chile solamente nos pueden promover como un proyecto histórico, seguir de la mano, arrodillados, subordinados al capital extranjero. Todo su proyecto consiste en seguir permitiendo los privilegios del capital extranjero contra los derechos del propio empresariado nacional. De manera que esta no es una lucha de minorías, esta es una lucha de mayorías. Y para esta lucha de mayorías nosotros proponemos un instrumento. Unámonos en torno a la demanda de autodeterminación y de soberanía popular. Unámonos en torno a la demanda de Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente no la vamos a lograr aplicando un artículo de la actual Constitución de Pinochet. Arturo Alessandri tampoco aplicó ningún artículo de la Constitución de Portales.
vamos a reproducir el ciclo histórico de 1920, vamos a unir a la intelectualidad, a la clase obrera, a los militares patriotas que no quieren entregar el cobre, que no quieren que la economía nacional siga siendo pasto de la voracidad de los capitales extranjeros, y vamos a unir a todos los sectores, sean marxistas, cristianos, protestantes, católicos, de cualquier formación religiosa, ideológica, pero que antepongan la idea de un país que se puede autodeterminar, y que si se autodetermina y toma el control de sus riquezas, va a asegurarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, una patria próspera, solidaria, soberana y sobre todo igualitaria. Gracias. Agradecemos las presentaciones de Lautaro y Gustavo. A continuación vamos a dar paso a algunas preguntas y, si son reflexiones, intentar que sean lo más sintético posible.